LUFA, Sociedad Anónima, comienza sus actividades en el año 2000, capacitando a más de 13.000 personas en el cultivo de la esponja vegetal, generando una fuente de trabajo para más de 150 mujeres de asentamientos cercanos a la fábrica. En la misma se utilizaba mano de obra de 50 personas, quienes fueron capacitados para la producción y manejo de todos los productos que se fabricaban en los talleres de LUFA, Sociedad Anónima. Durante este emprendimiento, todas estas familias pudieron progresar y mejorar la calidad de vida. Más de 2.000 familias trabajaron directamente en la producción de la esponja vegetal. Asimismo, la comunidad indígena tuvo su participación con las artesanías que ellos elaboraban y fueron incorporados en la producción de LUFA, Sociedad Anónima. LUFA, Sociedad Anónima, fue la primera empresa dedicada a la producción de la esponja vegetal en obtener la certificación orgánica a nivel mundial otorgada por la BCS. Además, se logró la apertura directa del mercado norteamericano con la empresa FedEx. LUFA, Sociedad Anónima, destacó la presencia de Paraguay en ferias internacionales como Brasil, Estados Unidos y Europa, haciéndose merecedora de varios premios internacionales en la categoría de innovación y calidad. LUFA, Sociedad Anónima, llegó a exportar por más de $1 millón anuales, habiendo dado trabajo y empleando mano de obra paraguaya, generando de esa forma divisas para la nación. Toda esta industria y progreso para todas aquellas personas involucradas con LUFA, Sociedad Anónima, se vio directa e indirectamente afectadas cuando, en el año 2008 al 2010, la directora de LUFA, Sociedad Anónima, la señora Brigitte Fuselier, fue contratada para levantar la Fundación Colpin. Fue entonces que la misma, en ejercicio de sus funciones, descubrió serias irregularidades administrativas en la Fundación Colpin, que comunicó al Vaticano, que es uno de los más importantes aportantes de la Fundación Colpin, recibiendo la orden del propio Vaticano de denunciar esos hechos ante las autoridades nacionales. Así lo hizo en el año 2010, y ahí comienza toda esta historia de una persecución inmisericorde en su contra. Anteriormente con la cultivo era muy buena porque había una compradora, era Brigitte Fuselier. Y estábamos todos conformes y trabajábamos muy bien. Cada vez que el cultivo estaba cosechado, ella llevaba todo. Había un poco más de 100, pero ahora se está acabando de a poco, pues ya no hay más que compra, la venta es escasa. Nos sentíamos seguros por eso, porque le entregábamos todo, todos trabajábamos bien. Teníamos un buen cultivo y así trabajamos tranquilamente, pero ahora se cambió todo. No hay más seguridad porque ya no hay más comprador. A la suerte vendemos. Da gusto trabajar porque no se utilizaba fertilizantes ni nada. Todo era natural, ecológico. Y nos beneficia a nosotros y al medio ambiente también. No hay más garantía para vender. Nosotros plantamos porque no tenemos otra opción. Ahora seguimos plantando. Ya no hay más garantía para vender. Tiene muchos problemas. Sí, antes era seguro porque el mercado era seguro. Cuando el cultivo estaba todo cosechado ya vendimos todo. Y cuando Brigitte vino, nosotros nos unimos como productor. Éramos más de 100 personas y hablamos con ella y llegamos a un acuerdo y el mercado era seguro. Más o menos 120 personas por ahí, 120 familias. Que en una familia hay 3 o 4 personas, hay mucho perjuicio. Muy buenos días, Brigitte. Te agradezco de corazón por tenernos siempre en cuenta como tus amistades, como así te conocimos, que sos una buena persona y una persona muy luchadora también. En el momento de conocerte estuvimos con la esponja vegetal, ¿verdad? Y no solamente mi familia, sino muchísimas familias te conocían como una mujer muy trabajadora en ese sentido. Las autoridades en este caso no nos amparan, porque debería de amparar a las personas que sí realmente dan el progreso a gentes que son humildes del campo y que necesitan
el sustento de cada día para su familia y ese es el progreso del país en este caso. Y lastimosamente, hace algunos años atrás he visto cómo se te truncó ese sistema de trabajo, y no solamente a usted, sino a muchísimas familias de Curupaycautu en este caso. Señora Brigitte está y de profesor de la esponja, mediante que están varios salvas, está y de profesor. Es la agua por la fuente de trabajo de la esponja, está lo vende en 10 y de profesor para este. Entero este vecino yo tengo bien de profesor para este. Pero a mí un tiempo me acaban a dar mandó güey. Y falta ahora, esa huerua ahora de la plata con por allá, yo guapa, ahora vi la doña Timía, hueraja, pero ahora de la plata, mire, ahora antes no vean, mi talla y nangoro voy a paite, entero vete, bueno, ahora de la plata, hueraja ahora vi la hora de esponja, o vende ahora, él ahora en plata, o peine y por la otra cosa le queja tanto la plata más, ahora patrona, claro, voy a pasar entero vestearon, va pues en 10 me embucuera, el vecino, era mi tacaria, algo en 10 va pues ahí, por ello ya queja subir, va a poner algo cuña cara y legal la cosa, por ello falta ahora, yo te hablaré con las de antes, te acuerdan a la falta ahora la cuña cara y la fuente de trabajo me ahora vendo huella. Tama los casos pues a él me ahora la trabajo a endo y falta ahora deja el año tiene se ve que na vende ve popular a ver al año tiene huevo yo tiene otra cosa frutillas me que que ando güey tengo para ahora trabajo a él ahí falta ahora a él ahora ya ahora es huila entero va ahora producto no dai por ahí la progreso la ando güey hay un tiempo que lo de con la progreso lo voy a pa vale, no hay por ahí, a ver si no entero de progreso, ahora que le ando veo papá y te la ponga ñote. Ahora hemos hablado con ñote en el caradí, miendo ñote veía ahí. O pa yo lo hago yeyu en date. La he un tiempo, pero con algo pa. Por ahí lo trabajo es que la ando veía. Y falta ahora, así me voy para entero ñote en bala, ponga un tiempo. Hago anda ahí por ahí, llega ahí. Que copa voy a trabajo ni a no veía. En el 2008, fines de 2007, era la presidenta del Rotary Club Villa Mora, donde fue acercado un pedido por la gente de Kolping Internacional si no podría tomar el mando de la Fundación Kolping Paraguay. Varios de nuestros socios del club en ese momento entraron en la Fundación Kolping para ayudar a levantar de vuelta esa organización que en su momento fue bastante mal. En poco tiempo ya desapareció el gerente general que obligó a Kolping Internacional a pedirme de vuelta si no podría ser de parte del consejo de ser directamente la directora ejecutiva. Acepté el cargo conociendo Kolping desde Alemania de Baviera. Tenía una muy alta opinión siempre de Kolping y del proyecto de ellos. Y empecé a levantar Kolping. Quiere decir que en prácticamente 2 años y medio logré que más de 18,000 jóvenes recibieran una profesión. Gracias a nuestros esfuerzos logramos abrir en el interior del Paraguay y también en la Central Gran Asunción varios centros de Kolping para la formación de técnicos, de profesionales. El problemático nuestro empezó cuando tuvimos problemas con la construcción de los edificios. Hicimos nuestros primeros reclamos. Empezamos a mirar los detalles y encontramos grandes falencias en la organización mismo, donde empezamos a investigar más al fondo y ahí empezaron a hablar la familia Kolping a nosotros de toda la transfugaría que habían en el pasado y que se animaron a hablar con nosotros. Investigando todo eso llegamos a la conclusión que se tenía que ser investigado cuando en Europa la gente de Kolping Internacional rechazaron la investigación. No quisieron saber nada de eso y pidieron que no. Y yo dije, yo no voy a firmar un balance
donde hay faltantes millonarias económicos en euro, no en guaraní, sino en euros. Entonces pedimos en su momento que eso sea investigado. Como la central nuestra no reaccionó, fuimos hasta el Vaticano mediante la Nunciatura, de donde recibimos al final la orden explícita de denunciar ante las autoridades el hecho. Que hicimos en su momento, hicimos también ante el gobierno alemán, donde al final el gobierno alemán, mediante la presión del Bundestag, fue una investigación de nuestras denuncias mediante PricewaterhouseCoopers, y ellos empezaron a investigar y descubrieron que sí, dijeron mejor dicho, que sí es cierto la acusación de la Fundación Kolping Paraguay referente al anterior manejo, administración, que la corrupción viene directamente de Alemania. Entonces en ese momento ya fue mucho más grave el tema, sobre todo el gobierno alemán ya trató también pacificar, o mejor dicho tapar el tema, y nosotros dijimos no podemos tapar eso, vamos a quedar nosotros todos como los culpables en su momento. Y realmente de ahí pusimos la prensa, vino el Spiegel de Alemania, etc. Y ahí se empezó a descubrir fatos mucho más grandes todavía. Realmente en su momento, cuando vino el gerente general de Kolping International, ya dijo en su momento que él quiso la óptica, hacer una cadena de óptica, va a traer dinero de Bolivia. Nosotros en su momento dijimos, no, nuestro abogado dijo a él, ese es lavado de dinero, porque él quiso abrir con fondos de la fundación varias ópticas y después transferirle a personas privadas. Lo mismo se quiso hacer con el instituto que fue creado por la Comunión Europea. Eso no se puede. Ya vimos el ejemplo en Bolivia que pasó ahí también con un hotel, la misma cosa. Fue construido con fondos del gobierno y de donaciones, después se pasó. Bueno, dicho hecho, al final nosotros con toda esa denuncia empezamos una hecha de persecución muy sistemática dentro de Kolping, que llegó a nuestra salida de Kolping forzoso el fines del 23 de septiembre en el 2010, y después de esa época empezó nuestro calvario, realmente un calvario sin límites que duró prácticamente hasta este año 2021, julio 2021. Ahí terminó el último tema, cantidad de acusaciones que nos hicieron Kolping a nosotros para hacernos callar. Fue rechazada, perdieron todos los casos, pero también que perdimos fue sobre todo que nuestra empresa quedó destruida, Lufa. Quedamos destruidos en su momento nuestra reputación ante los bancos, porque Kolping también se hizo el trabajo recorrer. Nuestro sucesor junto con el gerente general de Kolping International, el señor Tintelot, recorrieron acá a los bancos, las autoridades, hicieron notas donde me declararon como estafadora, bandida, de todo dijeron por uno. Y al final con eso ya nos cancelaron los créditos, perdimos todas las posibilidades de operar. Y cuando empezaron con las denuncias formales, las acusaciones, las imputaciones, ya llegamos a un punto que ni siquiera pudimos más viajar, donde cada vez que tuvimos una feria internacional, Kolping se opuso a nuestro viaje y así se perdió el proyecto LUFA, que fue un proyecto tan gigantesco, con tanta esperanza para tanta gente en el campo. Fue destruido sistemáticamente, que llegó a la pérdida de todos nuestros bienes hasta la última casa, que es esa, que en su momento Kolping en el 2018, fines de 2018, octubre, tenemos la nota, el email de ellos donde ofrecieron a la organización Whistleblower en Europa, que se ofreció de mediador, salvarme la casa, salvar la parte financiera, parar con toda la persecución, abajo la condición que yo me caí en la boca, que no hable más. Ellos me iban a pagar, iban a resolver la situación de la casa, pero lamentablemente no fue el hecho. Acepté en su momento que iba a entrar en negociaciones con ellos por el bien de todos, ya, porque toda la familia ya fue gastado, destruido. Un mes después, el representante acá de Kolping International, Olaf von Brandenstein, de vuelta empezó con una nueva acusación mediante su abogado Cacabelos, donde ellos me acusaron de una serie de artículos que sacó la cadena del presidente Cartes en su momento, donde hicieron una investigación muy profunda. Y esta investigación ellos hicieron pasar en la revista, en los diarios, en todos sus medios de prensa. Y Kolping International, mediante Olaf von Brandenstein,
me acusaron a mí que sea yo la escritora de esos artículos. Por esa razón me imputaban de vuelta me prohibían ir a la feria, de vuelta perdí muchísimo justo cuando empezamos, de vuelta gatear un poquitito, se fue todo de vuelta al tacho. Hasta que el año pasado llegó al remate de la casa, a pesar que le ofrecimos al banco una oferta que no se pudo rechazar, de un pago del 30% más el resto pagado en 2 años mediante una socia que se ofreció a asumir ese compromiso en ayudarnos para que el proyecto de la esponja pudo reflotar y generar fuentes de trabajo de vuelta para los miles de familias paraguayas. Esa fue la situación que llevó al caos final, vamos diciendo, al término, porque realmente nos sentimos muy decepcionados, sobre todo de un banco que se hace llamar familiar por la familia, sabiendo que atrás nuestro hay miles de familias que estaban con la esperanza de empezar de vuelta a trabajar, más sabiendo que gané todos los juicios, que fue comprobado la persecución sistemática judicial que tuve por esa gente durante más de 10 años. No fue por falta de saber trabajar, al contrario, abrimos de una esponja que nadie dio importancia, una empresa multimillonaria que ganó reconocimiento a nivel internacional y sobre todo destacó al Paraguay en su mejor forma. No destacamos a Paraguay por narco ni nada, destacamos a Paraguay por su producto del campo, por su producto que hicieron los campesinos, por un producto noble y sobre todo ecológico. Ahí se destacó el Paraguay realmente en una mejor imagen que alguna otra empresa pudo hacer. Y realmente pido mediante ese video que le hagan llegar a todos los rincones del Paraguay y del mundo para que logremos todavía salvar la fábrica y empezar de nuevo. Mucha gente se van a preguntar también por qué LUFA, qué tiene que ver LUFA con Colping. Bueno, ¿qué era la intención de Colping Internacional a destruir LUFA? Era simplemente destruir a mí, porque era la presidenta de LUFA. La empresa era una empresa familiar de mis hijos, chiquititos, grande, pero el tema fue que manejaba LUFA en su totalidad, la venta internacional siempre fue mi persona. Y asfixiándome con mi empresa, con todo lo costado, ellos pensaban que con eso me iba a callar, que iba simplemente callarme, no iba a hablar más del lavado, no iba a hablar más de los diversos puntos que encontramos y con eso me iban a callar para siempre. Lo mejor iba a ser que me mato luego, que me suicidio en esos años. Y no, realmente no estuvo muy lejos también de eso, por todos los problemas que se enfrentó, sobre todo de la matanza del buen nombre que tuve durante tantos años, que me costó mucho de trabajo, de mucho esfuerzo, que vienen a ensuciar tan asquerosamente cuando uno simplemente defendía los derechos de los campesinos e indígenas. Porque nuestro proyecto más que nada fue dirigido al campo, a la gente humilde, para que pudieran generar con un pequeño terreno también un buen ingreso digno, para que pudieran mandar a su hijo a la escuela, a la facultad. Y ese quisieron trancar para que no tuve más el respaldo de toda la gente del campo y que quisieran que termine en la calle. Ese fue el objetivo de este director especial de la Fundación Colping Internacional, que financió durante todos estos años a ese director, y obviamente si está financiado tiene también vista bueno en todo lo que hace. Realmente Colping Internacional se manejó de una forma, para decirle, asqueroso. Para mí fue una desilusión muy grande que es un organismo prácticamente laico de la Iglesia Católica que se permitió eso. Porque el orden directo para la denuncia de todo eso, después que fue comprobado por el propio Vaticano, fue el Vaticano, el Papa, que me dio la orden para hacer esa denuncia. Pero que a la vez destruyeron un proyecto de desarrollo para hacerme callar y a callarnos a todos, quisieran hacer un ejemplo con mi caso para que nunca más nadie en el mundo se anima a denunciar una corrupción que sea un whistleblower a nivel internacional con un caso así. Porque pensaban, una vez que me callan a mí, que me matan a mí, así económicamente o como sea, van a lograr que nunca más nadie va a decir nada y que podrían continuar como le plazca. Por eso fue la cosa llamativa
cuando el accionista del banco, que era el socio de mi amiga que ofrecían el dinero, se le dijo, no, vos puedes tener cualquier casa, cualquiera al plan como vos quieres, menos esta casa. Esa casa no te podemos dar. Y fue muy, muy llamativo en plena pandemia, cuando hasta orden del Banco Central había que no se puede hacer un remate en esa época o se tiene que refinanciar, etc. Ese fue muy llamativo, sobre todo después que le pasé los datos del banco y el monto que se tenía que pagar a la gente de Kolping International mediante la oficina de mediación en Europa, en Alemania, en Berlín, donde tuvieron la reunión en otro organismo muy grande que se llama Brot für die Welt. Ahí tuvieron la reunión con un exdiputado sobre esa cuestión. Fue un tema muy alto nivel que muy poco se supo acá en Paraguay de toda esa pelea gigante. Para decirle que ese salió en la tapa de la revista Spiegel con más de 5 millones ejemplares que tenía ese diario, salió en la tapa del Spiegel. Estuvo acá el periodista del Spiegel una semana investigando, otro periodista europeo. Fue un caso, un escándalo muy, muy grande, y realmente al final a quien se castigó fue aquel que destapó la olla. Y quisieran definitivamente terminar con uno en toda la forma. Casi lograron, pero no lograron romper mi fe, porque la fe sigue y sigue creyendo que eso no debe ser así, que se le roba a los más pequeños con proyectos que nunca llegan, que fueron utilizados a fondos que nunca llegaron. Y al final el remate de mi casa mostró los poderes que tiene esa gente, porque tanto cuentas negras encontramos en su momento que uno le puede decir, ¿para qué tantas cuentas negras tuvieron acá? Y qué intención al final ahora se logró con el banco familiar también en sus negociaciones. Sobre todo que un banco que normalmente tiene que generar plata para su accionista, que esta gente revenden o rematan una casa a menos valor de la deuda, teniendo una mejor oferta. Una cosa sería si no tenían oferta, pero ¿para qué razón hacen un remate cuando ya tenían una mejor oferta a un precio mucho menos que iban a recibir de mi socio en ese momento, de la señora Estela Colman de Caro Vía Chile, que iba a pagar el 30% de la deuda más cada mes, en 24 meses el resto de la deuda? Entonces no tiene sentido que hacen perder al banco, a su accionista, dinero a vender mucho más barato la propiedad por una presión de alguien o de algo, pero definitivamente tendría que ser investigado por el CEPRELAC o por alguien. Este raro remate que se tuvo, donde después del remate pasaban a mano de otro, después pasaban de vuelta al primero, y todavía están ahí. Estamos peleando, estamos haciendo nuestras protestas, por supuesto, pero me parece tendría que ser investigado por el Banco Central y sobre todo por el CEPRELAC.